Hola, soy Daniel de Castro y esto es Diálogos Soy Clave. Cuando hablamos de advocacy, probablemente surja la pregunta, ¿qué es eso? Este es un término en inglés que tiene su origen en el latín advocare, que significa llamar en ayuda de alguien. Actualmente, en el contexto del VIH, lo entendemos como la forma de coordinarnos en la sociedad para influir en la creación, el cambio y ejecución de políticas, programas y asignación de recursos, entre otras cosas. Es decir, una forma de movilizar la sociedad en sus actores clave para la incidencia con un fin común. Por eso, en esta ocasión hablaremos sobre advocacy e incidencia política como parte fundamental para lograr cambiar el panorama del SIDA en la región. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos. Y siéntate parte de esta conversación porque al final de cuentas, de alguna manera, todos contribuimos a los esfuerzos de advocacy para dar respuesta al VIH. Y para hablar sobre el tema, conversaremos con 3 personas que son movilizadoras sociales desde sus territorios y que son clave para promover el cambio. Saludamos a Aleco, activista de VIH e influencer venezolano que desde Colombia tiene una incidencia como activista VIH entre el público joven a través de sus redes sociales y un canal sobre VIH en Telegram. Aleco, un gusto saludarte. Vamos a iniciar con nuestra primera pregunta tradicional. ¿Por qué eres clave? Soy clave porque a través de las redes sociales comparto contenido que ayudan a combatir estigmas y mitigan la discriminación. Además, este contenido genera un impacto hacia las personas que estén escuchando necesitar algo más cotidiano del VIH, no tanto con el enfoque médico, que es lo que mayormente estamos expuestos. Perfecto, gracias Aleco, bienvenido. Saludamos también a Adriana Irún, coordinadora de la red de ONGs que trabajan con VIH en Paraguay. ¿Cómo estás, Adriana? Cuéntanos por qué eres clave. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Bueno, ¿por qué soy clave? Porque formo parte de la sociedad civil y considero que la participación de la sociedad civil en la respuesta al VIH es fundamental, sobre todo para que no solamente se tenga en cuenta una respuesta biomédica, sino garantizar el enfoque de derechos humanos en la respuesta al VIH. Por eso soy clave y por eso toda la sociedad civil es clave. Genial, buenísimo. Gracias, Adriana. Y finalmente, desde México, saludamos a Ricardo Baruch, especialista en salud pública y activista por los derechos humanos, miembro de Gay Latino con una amplia influencia en redes sociales. Gracias por tu trabajo en VIH. Ricardo, ¿cómo estás? Cuéntanos por qué eres clave. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y yo creo que soy clave porque, por un lado, soy parte de las poblaciones clave para la respuesta al VIH y que también tenemos un mayor peso en la epidemia, como es el caso de los hombres gays, las personas que utilizamos drogas, pero también soy clave porque hacemos parte, digamos que de la respuesta desde sectores como la academia, como la comunicación a través de redes sociales y, por supuesto, a través del activismo y la movilización comunitaria. Buenísimo, gracias Ricardo por estar aquí con nosotros. Y ahora tenemos a nuestros 3 invitados en pantalla. Aleco, en tu recorrido como activista y en el trabajo con comunidades desde la comunicación y la generación de conversación en temas de VIH y salud pública en Colombia, cuéntanos por favor qué estrategias de comunicación están utilizando las comunidades para influir en la opinión pública y en los responsables de la toma de decisiones, especialmente en relación con el VIH. Mayormente utilizamos las redes sociales para darle visibilidad a temas que sean de interés. Buscamos viralizar videos o publicaciones. Por ejemplo, este año organizaciones, entidades y activistas las empleamos para mostrarle al Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia la importancia de liberar la patente del dolutegravir. Explicamos su impacto y las barreras de acceso que solo permiten que el 5% de los colombianos tomen antirretrovirales de primera línea. Y así fue que aportamos nuestro granito de arena para que se lograra la resolución 1579 del 2023. Muy importante esta resolución y este trabajo que han hecho en Colombia que está inspirando inclusive un movimiento en otros países, dado la importancia del acceso al dolutegravir, ¿no? Ojalá
todo se resuelva pronto para todas las personas que necesiten tener acceso a este tipo de tratamiento. Gracias, Aleco. Adriana, tienes una trayectoria significativa en el trabajo con comunidades desde la atención al VIH y la defensa de derechos humanos en Paraguay. Para ti, ¿cuáles son los mecanismos de incidencia política que las comunidades están utilizando para influir en las políticas relacionadas con el VIH en tu país? En un primer momento, me refiero a hace unos años atrás, lo que hacíamos era manifestarnos en las calles, manifestarnos frente a los ministerios. Hoy en día eso fue modificándose un poquito y para hacer incidencia política, lo que hacemos principalmente es insistir y lograr garantizar la participación en los espacios de tomas de decisiones. Es demasiado importante que todas las comunidades estén presentes en esos momentos que se van a tomar decisiones y no me refiero a una política muy elevada, puede ser. De hecho, hemos participado en la construcción de la Ley 3940, que es la ley del VIH en Paraguay, y también en su reglamentación, pero así también a nivel más local, a nivel territorial, en el trabajo con los diferentes distritos, en las regiones sanitarias, también se hace incidencia política más a nivel microterritorio. Es decir, la incidencia no se hace solamente a nivel central, sino a nivel también más bajo, más pequeño en lo cotidiano. Eso implica también la participación en mesas interinstitucionales, el diálogo constante con las autoridades. No es fácil, pero hay que insistir en todo momento. En muchas ocasiones hemos tenido respuestas positivas, en otras no tantas, pero no nos podemos cansar. Siempre decimos que tenemos que luchar por nuestro derecho, pero el cansancio no puede formar parte de eso. Tenemos que luchar en todo momento. Y es demasiado importante, fundamental, poder hacer un monitoreo de cómo se implementan esas políticas públicas. No solamente estar en la construcción, sino en el paso a paso, cómo se va dando, cómo se va implementando, como para poder hacer también una rendición de cuentas, garantizar esa rendición de cuentas en todos los espacios. Yo creo que los diferentes momentos también ha exigido diferentes modalidades en la incidencia pública y en este momento estamos apostando por ese diálogo. Gracias, Adriana. Muy interesante lo que dices sobre la importancia del trabajo en nivel local, territorial, que aunque parezca pequeño, esto tiene impactos importantes y significativos para las comunidades, para las personas. Y además ayuda a hacer este ejercicio para que lleguemos a un trabajo de incidencia política más amplio, ¿no? Como cambios de leyes y cambios más significativos en un territorio más grande o en un país. Buenísimo. Ahora, Ricardo, en tu recorrido trabajando con salud pública, justicia social y derechos humanos, tanto en territorio como en el mundo digital, cuéntanos, ¿cuáles crees que son los principales desafíos que enfrentan las comunidades en América Latina al abogar por una respuesta efectiva al VIH? Bueno, existen diferentes desafíos que pueden ir desde el hecho que pues muchos gobiernos, tanto nacionales como locales, no están abiertos a la participación de la sociedad civil o al trabajo en conjunto, y eso pues de entrada hace que haya una pues relación compleja y sea muy difícil el diálogo, la negociación. Otro de los retos creo que tiene que ver, por ejemplo, con la falta de recursos para aquellas organizaciones o personas que están más involucradas en la incidencia. Muchas veces los financiamientos están enfocados, por ejemplo, en el trabajo comunitario, lo cual también es fundamental en temas de detección, de prevención. Sin embargo, la incidencia para que exista, digamos que el marco legal, el marco político, incluso el marco financiero para que se puedan llevar a cabo muchas de las acciones de todos los sectores en favor de la respuesta al VIH, en ocasiones pues no existe. También me parece que otro de los desafíos a veces es que algunas personas que participan en los espacios de incidencia política formal, digamos que están ahí por mucho tiempo y no dan paso, por ejemplo, a el hecho de que haya una renovación generacional.
Sin embargo, también hay que reconocer que una de las ventajas que hemos tenido desde la sociedad civil particularmente de poblaciones clave en América Latina, pues es el hecho de que hemos involucrado personas más jóvenes, de que se abren, digamos que muchos espacios para que otras organizaciones, colectivos puedan involucrarse en la respuesta al VIH, y creo que eso pues obviamente nos da mayor fortaleza como movimiento en general. Buenísimo, sí, la inclusión de la juventud, de nuevos liderazgos y también esta colaboración dentro del movimiento y entre comunidades es algo muy importante, ¿no? Gracias, Ricardo. Y ahora, para seguir con la conversación, les hacemos una invitación a que se unan a la apuesta que tenemos en este espacio para informar y luchar contra la desinformación que perpetúa el estigma y la discriminación. En Diálogos Soy Clave tenemos esta sección de mitos y verdades como una oportunidad para derribar los mitos y traer la verdad sobre el VIH y el SIDA a partir de 3 preguntas que encontramos en las redes sociales. Primero vamos contigo entonces, Adriana. ¿Compartir ropa, el baño o la cama con una persona que vive con VIH representa para mí un alto riesgo de infección del virus? ¿Qué piensas? Bueno, ese es un mito enorme que lastimosamente sigue vigente en nuestro país. Desde la red de organizaciones que trabajan en VIH, tenemos el potencial de que conformamos varias organizaciones, y estas organizaciones son de personas que viven con VIH, de personas trans, de hombres gay, de mujeres trabajadoras sexuales, y esto nos permite tener un lenguaje que llega a la gente mucho más inclusiva, y que al mismo tiempo podemos ser hasta un poco didácticas con las campañas que vamos lanzando. Obviamente esto debe incluir cuestiones muy básicas para nosotros que estamos en el tema de VIH, pero que para la sociedad en general todavía es un descubrimiento, como cuáles son las formas reales de transmisión de VIH, cuáles son los métodos preventivos. Hay todavía muchos prejuicios alrededor de VIH, y sobre todo se sigue teniendo o se quedaron con la información de la década de los 80 o de los 90, como que el VIH puede realmente ser transmitido a través de un beso, cuando en realidad eso ya hace mucho tiempo sabemos que no es así. Los flyers hoy en día son muy importantes porque eso se pueden ir pasando unos a otros de manera muy rápida a través de los grupos de WhatsApp, y tal como Ricardo lo estaba mencionando, el hecho de tener gente muy joven, y hablo incluso de adolescentes conectadas interactivamente, hace posible que ese diálogo pueda llegar más rápidamente, incluso a personas que uno ya ni no conoce a través de las redes sociales. Entonces, el poder tener campañas usando ese tipo de medios en este momento es demasiado importante para que ese mito vaya desapareciendo. Sí, la idea entonces es compartir la verdad, las evidencias, pero también compartir besos, abrazos, relaciones de una vida, ¿no? Hoy sí se puede. Gracias, Adriana. Ricardo, otra pregunta que encontramos en una red social. Me han dicho que el uso del preservativo previene en un 100% la transmisión de cualquier ITS. ¿Es real? No, en realidad ningún método es 100% efectivo. Sin embargo, en el caso del condón, cuando se utiliza correctamente, cuando el condón está todavía, digamos que en una etapa de que no ha caducado, y sobre todo si se acompaña, por ejemplo, de otros medios como el lubricante, pues sí tiene una altísima probabilidad de funcionar adecuadamente para prevenir tanto el VIH como las infecciones de transmisión sexual. Normalmente no hablamos de que el condón es 100% efectivo porque muchas veces
las personas no lo ponen bien, entonces se puede romper, se puede salir, pero mientras esto no ocurra, pues sí es sumamente efectivo y es hasta la fecha la forma más adecuada de prevenir infecciones de transmisión sexual, porque si bien sabemos que, por ejemplo, para el VIH existen otras formas de prevenir la transmisión del virus, en el caso de las ITS no tenemos tantas alternativas para evitar pues las bacterias, los virus que se pueden transmitir a través de la vía sexual. Y qué bueno que mencionas la prevención combinada porque es una manera efectiva que todas las personas tienen de elegir cómo quieren protegerse, ¿no? Cómo quieren hacer la prevención. El condón es uno de ellas y hay tantas otras disponibles y qué bueno que esta información ya está también accesible para muchas personas. Aleco, el mito que encontramos en la red es el siguiente: me da miedo donar o recibir sangre de bancos de sangre porque me han dicho que me puedo infectar mediante transfusión. ¿Mito o verdad? Pues esto es un mito, aunque lamentablemente esto sucedía hace 2 décadas atrás. Actualmente donar sangre no representa riesgo de transmisión del VIH. Los protocolos de bioseguridad son bastante estrictos con el tema de la sangre. Y pues además de eso, en la actualidad se le hacen exhaustivos exámenes antes de poner a disposición esta sangre a otras personas. Esto elimina el riesgo que existía, por ejemplo, en la década de los 90. Y que ahora, bueno, con la tecnología y el conocimiento de las evidencias tenemos esto de manera resuelta ya por todos los lados, ¿no? Gracias, Aleco. Bueno, gracias por las explicaciones en estas respuestas sobre mitos y verdades que encontramos día a día en los medios, las conversaciones de las personas. O sea, ya son mitos que no son jóvenes más, tienen al menos 30, 40 años, como hablaba Adriana. Ahora seguiremos ahondando en nuestro tema de hoy. Ricardo, en tu experiencia como activista y en tu trabajo, ¿cuáles son los recursos y apoyos disponibles para fortalecer la capacidad de las comunidades para llevar a cabo la incidencia política en la respuesta al VIH? Bueno, recursos, digamos que son diversos. Si hablamos, por ejemplo, de recursos económicos, la verdad es que en nuestra región de América Latina y el Caribe sabemos que son cada vez más limitados debido a que, por ejemplo, existen algunos países que reciben dinero, digamos que del Fondo Mundial o de la cooperación internacional. Sin embargo, cada vez son más los países de la región que no tenemos esa posibilidad, incluyendo México, por supuesto. Pero pues también en ocasiones hay organizaciones que tienen recursos, digamos que internos de los gobiernos nacionales, de fundaciones, etcétera, pero que definitivamente siempre hacen falta porque pues no es visto en ocasiones que el trabajo de incidencia sea algo que valga la pena financiar, cuando en realidad creo que es un poco al revés. O sea, hay que asegurarnos que existan recursos para la incidencia porque de esa forma nos aseguramos que los estados que son quienes a final de cuentas tienen la obligación de garantizar el derecho a la salud, pues puedan realmente hacer su trabajo. Por otro lado, podemos pensar en otro tipo de recursos, por ejemplo, las redes sociales que tanto Aleco como yo pues utilizamos, ¿no? O sea, para estar empujando mensajes, para movilizar también a las comunidades para que actúen ya sea en persona o a través de redes, y que se ha convertido definitivamente en un instrumento muy importante para la incidencia. Y que pues realmente ha provocado cambios en muchos países. Por último, también creo que el tema de los recursos humanos es de suma importancia. Siempre, como ya lo decía hace rato, es importante asegurar que existen personas dentro de las organizaciones, dentro de los movimientos, que tengan cierto expertise, que conozcan, por ejemplo, los temas de la legislación, de las políticas públicas, del financiamiento, para asegurarnos que pues, se pueda hacer también una incidencia más efectiva, aunque esto no significa que alguien que no tenga tanto expertise no lo pueda hacer, ¿no? O sea, cualquier persona de la comunidad puede participar en incidencia política, pero también pues algo que hemos aprendido es que es necesario ser estratégicos, que tenemos que crear pues planes y tener objetivos claros para asegurarnos que llegamos para allá y no que nos cruzamos y nos ponemos el pie unos con otros, como desafortunadamente también ha ocurrido en nuestra región. Sí, verdad. Y me encanta esta mirada sobre los recursos financieros, humanos y tecnológicos. O sea, en este momento en que estamos viviendo con falta de recursos financieros por todos los lados, aún tenemos otros recursos como alternativa para hacer incidencia. Y qué bueno que lo hacen así de manera brillante en redes sociales. Adriana,
Desde tus experiencias, ¿cómo se están abordando las desigualdades de género y las necesidades específicas de las poblaciones clave en el contexto de la incidencia política sobre el VIH, teniendo en cuenta, obviamente, el panorama ahí paraguayo? Bueno, ¿qué te puedo decir? En el caso Paraguay, el tema de género y las igualdades para las poblaciones y para toda la sociedad en general es un desafío muy grande. Hoy en día, Paraguay ha asumido muchos compromisos políticos en el ámbito de la salud, sí, pero hay un ausente importantísimo, que es el ámbito educativo. El Ministerio de Educación no está presente dentro de la respuesta nacional al VIH, precisamente porque ha hasta quitado de todo el ámbito educativo nacional los libros que tienen escrito en sus páginas la palabra género. La palabra género ha sido demonizada en nuestro país, lastimosamente, y lo que hoy ocurre en el ámbito educativo es que se potencian los estereotipos. Por ejemplo, la mirada de la mujer como más sumisa cuando es el varón el que debe tomar las decisiones. Es decir, esto implica un retroceso enorme en nuestro país en este campo de igualdades de género. Y sobre todo esto es grave cuando la ley 3940, la ley de VIH de Paraguay, en su artículo 12 habla de que la educación es la principal estrategia de prevención de VIH. Entonces nos encontramos, como te decía, ante un desafío enorme donde se tiene que sumar también una fuerte corriente fundamentalista que está llegando a nuestro país. Y esta corriente va incluso invalidando algunos datos, evidencias científicas que tenemos. Nuestro país últimamente se ha vuelto, como voy a decir, un lugar lastimosamente donde la violencia hacia la mujer, hacia las niñas, hacia las mujeres trans es demasiado fuerte y esto no se está asumiendo como una política pública, un compromiso que debe ser ya no más urgentemente asumido en nuestro país. Es decir, allí tenemos todavía un desafío enorme, algo que debemos como sociedad abarcar y desde las sociedades y las organizaciones que estamos comprometidos con el VIH, bueno, estamos trabajando arduamente y también estamos viendo algunas estrategias como para trabajar más y mejor con ONUSIDA, con OPS y con otros organismos de cooperación que nos puedan apuntalar en este trabajo. Sí, y el desafío es un desafío que nos toca prácticamente a casi todos los países de la región con esta onda conservadora. Yo diría una crisis de estigma, discriminación que se suma a la crisis de desinformación, ¿no? De fake news que está por todos los lados. Y creo que la incidencia política y el advocacy encuentran ahí también una oportunidad única, ¿no? De intentar hacer influencia y cambiar estas realidades. Bueno, que sigamos con este tipo de trabajo. Aleco, tú formas parte del Comité de Impulso de Fast Track Cities de Bogotá, una alianza mundial entre ciudades y municipios con AIAPAC y ONUSIDA para acelerar la respuesta al VIH e ITS a nivel local. ¿Qué rol han tenido las organizaciones de base comunitaria y que hacen incidencia e influencia política para este compromiso y cómo están siendo apoyadas en sus iniciativas? Pues mira, en Bogotá nos estamos guiando por la Declaración de Sevilla, que pone a las comunidades en el centro de la respuesta al VIH. En el Fast Track Cities estamos actualmente acá en Bogotá construyendo un plan del 2024 al 2030 que busca atender las necesidades de manera intersectorial, incluyendo el acceso a la seguridad social, la eliminación del estigma y discriminación, violencia de género, xenofobia, entre otros.
Además de eso, estamos interactuando directamente con la alcaldía de Bogotá como tomadora de decisiones. Hemos tenido varios eventos, como hace poco tuvimos un foro con algunos de los candidatos de la alcaldía de Bogotá, donde tuvimos el apoyo de ONUCIDA para que este evento se realizara. Y pues sí, el centro siempre son las comunidades y estamos teniendo un contacto bastante directo con cada uno de estas poblaciones clave. Y esto se une a la experiencia mencionada por Adriana de la importancia del impacto local. Aunque Bogotá sea una ciudad gigante, esto es una influencia, una incidencia que se da en nivel local del municipio y un ejemplo concreto, ¿no? De que esto sí es algo que sí se puede mover con este trabajo. Y bueno, cada vez se nos hace un poco más claro cómo las organizaciones de base están logrando transformar el panorama en la región. Y por eso, antes de dar inicio a un último bloque de preguntas y respuestas, queremos compartir nuestro concepto clave: fortalecimiento de la capacidad de promoción en el contexto de la iniciativa Soy Clave. Fortalecimiento de la capacidad de promoción. Se refiere a actividades diseñadas para mejorar las habilidades, recursos y capacidades de las organizaciones o individuos que se dedican a la promoción o defensa de una causa o problema particular. Desde sus diferentes perspectivas, vivencias y territorios, si tuviesen que elegir un tema clave y urgente para advocacy e incidencia política, ¿cuál sería ello y qué acciones clave adoptarían para esta estrategia? Ricardo, empecemos contigo. Claro, bueno, creo que en mis participaciones previas se ha hablado mucho de recursos económicos, pero realmente me parece que es fundamental debido a que hemos visto, sobre todo después de la pandemia de COVID-19, que el VIH se ha caído mucho de la agenda pública de salud y es necesario, por un lado, que vuelva a estar en esta agenda, pero además esté bien financiada. Muchos de nuestros países pues digamos que pagan por los medicamentos antirretrovirales para las personas que viven con VIH, pero no están financiando necesariamente las acciones de detección, de prevención relacionadas con el estigma y la discriminación, o, por ejemplo, para la adecuada adherencia de quienes ya utilizan antirretrovirales. Entonces, no basta tener dinero para pagar por medicamentos, necesitamos una respuesta integral al VIH bien financiada y para ello no es posible que sigamos dependiendo de la cooperación internacional. Nuestros propios gobiernos tienen que poner, digamos que sus recursos, y ahí es donde creo que las organizaciones de la sociedad civil tenemos que seguir año con año, seguir, digamos que dándoles seguimiento, por un lado, para que se aprueben presupuestos, pero también para que se apliquen y se ejerzan de una manera adecuada. Entonces, ese sería, yo creo que la prioridad desde mi punto de vista. Es interesante porque vimos durante la crisis de COVID-19 que sí hay dinero, hay recursos, ¿no? Pero hay que buscarlos y hay que hacer este monitoreo tan importante desde la parte de las comunidades también, cobrando de sus gobiernos y las personas que hacen la gestión de estos recursos la mejor manera de aplicárselos. Adriana, contigo, ¿cuál sería tu estrategia y qué acciones adoptarías? Yo, siguiendo un poco la línea de Ricardo, considero que la sostenibilidad de la respuesta nacional al VIH en el caso Paraguay es indispensable que podamos mirar integralmente esa respuesta, en el sentido de que, si bien lo biomédico es fundamental, no se puede descuidar, todo lo contrario, deberíamos redoblar esfuerzos al aspecto estructural. ¿Qué es lo que sostiene? ¿Cuáles son aquellos protocolos que le están dando sostén en este momento a la respuesta nacional? Y sobre todo, darle también una mirada importantísima al aspecto comportamental en los diferentes territorios. Ese trabajo micro en el día a día, en lo cotidiano, en las diferentes localidades, es importantísimo que se mantengan, que se sostengan, porque es desde donde las bases van teniendo fundamento para que la respuesta nacional se sostenga. Esa mirada integral creo que es fundamental para darle sostenibilidad a la respuesta. Gracias, Adriana. Aleco.
Pues mira, para mí un tema bastante importante a abordar es el estigma y la discriminación. Por ejemplo, acá en Colombia existe todavía mucho estigma y discriminación, incluso en entornos médicos, y esto significa una barrera inmensa para la prevención y la detección temprana. Además de eso, considero que es crucial abordar la salud mental, la ansiedad, la depresión y factores psicológicos que vienen ayudados principalmente por el impacto del propio estigma. Necesario que tomemos acción en un abordaje más integral y ya como dijeron por ahí mis compañeros Ricardo, para que este manejo de la infección no se centre solamente en el enfoque biomédico, sino que ampliemos un poquito más la percepción, porque quienes vivimos con VIH no solamente nos tomamos un fármaco, todos tenemos vidas y trabajos donde la infección nos impacta, nos generan un impacto que pues la idea es que seamos adherentes y que no constituya más estrés en la vida de cada uno de nosotros. Buenísimo, gracias Aleco. Gracias Adriana, Ricardo y Aleco por hacer parte de este proceso y participar en esta edición de Diálogos Soy Clave con sus conocimientos y experiencias. Esperamos que sigan generando incidencia e impacto en las respuestas de sus países y de la región, especialmente en relación al VIH y promoviendo también más liderazgos. Bueno, nos vemos pronto. Cuídense mucho. Y ahora queremos compartirles más ejemplos de personas y voces clave para la respuesta al VIH en nuestros territorios. Conozcan a Andrea López de El Salvador y Carolina Montes de Bolivia, consultoras de país que nos ayudan a mover el proyecto Soy Clave en sus territorios. Yo soy clave porque he facilitado un proceso donde tanto organizaciones de sociedad civil como la unidad del programa de ITS-VIH, que es la Rectoría del Ministerio de Salud, en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, han sido vinculados a través del proyecto. Entonces, por eso soy clave, por ser la facilitadora de este proceso de comunicación, por este proceso de identificación de brechas, esta construcción de estos planes progresivos de implementación y este intento, por decirlo así, de incidencia y de comunicación en el marco de una organización de sociedad civil unida y en coordinación con la unidad del programa nacional de ITS y VIH. Bueno, creo que como individuo, como Carolina Montes, tengo la capacidad de hacer de hacer la diferencia, ¿no? De hacer el cambio, de hacer la diferencia. Desde donde estoy, tengo la posibilidad de sumarme a iniciativas, de apoyar en el tema de técnico en mi país, apoyar técnicamente, el intervenir desde mis acciones en lo que es el estigma y discriminación. Entonces creo que yo soy clave porque puedo hacer la diferencia de manera individual y apoyar en lo que es en la respuesta al VIH en mi país. Hoy hemos conversado sobre cómo el liderazgo comunitario puede hacer incidencia política y advocacy, ejes centrales de la iniciativa Soy Clave. Antes de cerrar, escuchemos la coordinadora del proyecto, Carla Berdichevsky, sobre la importancia de los planes de acción en influencia y comunicación. El plan de comunicación e influencia política que surge del ejercicio del proyecto Soy Clave en cada uno de los países es crítico, es uno de los productos centrales para dejar una herramienta de fácil utilización para las comunidades y en general para todos los actores que son clave, que son centrales en términos de lograr estas acciones, estas actividades que sí modifiquen la inercia actual en términos de las políticas existentes para atender el VIH. En realidad surgen de un proceso participativo con las comunidades, con los actores
clave de los países, los tomadores de decisión, pensando que han participado, por ejemplo, los líderes de programa de VIH en los países, en donde se ponderan todas las posibles acciones que pueden darse de esta identificación de oportunidades y se priorizan aquellas que tienen un enfoque sobre dónde podemos influir de manera ágil a través de estrategias de comunicación. Entonces hemos hecho este ejercicio para definir cuáles son estas acciones, los cambios que se desean a través de los medios de comunicación y las audiencias sobre las que queremos incidir. Y entonces en los países se han elaborado estos planes que son por ahora con un marco de tiempo de 6 meses, pero que también tienen identificadas otras acciones sobre las que podemos ir sumando en estas estrategias de influencia a nivel de país. Y lo interesante es que surgen estas ideas, esta priorización de acciones de los trabajos participativos. Hemos hecho una colaboración multisectorial, pero donde las comunidades han tenido una voz y los productos en realidad están dirigidos a las comunidades que han participado, porque los contenidos están ya definidos por ellos, por ellas y por ellas, pero también para poder sumar a otros actores y otros agentes en las comunidades a estas acciones de incidencia y lograr potenciar estas actividades para lograr estos cambios esperados con un impacto deseado. Bueno, llegamos al final de este programa Diálogo Soy Clave, pero antes queremos compartir las principales conclusiones. 1. Hacer incidencia política va más allá de promover grandes cambios a nivel nacional. Implica también trabajar desde lo local, donde el impacto para las comunidades puede ser incluso más significativo. 2. Es fundamental comprender y gestionar los distintos tipos de recursos disponibles para la incidencia y abogacía política. Recursos financieros, humanos y tecnológicos, incluidas las plataformas digitales. Al mismo tiempo, es clave abogar por la sostenibilidad de las respuestas al VIH que son dirigidas por la comunidad. Y 3. Movilizar nuevos liderazgos, en especial el de la juventud, y fomentar la colaboración a través de coaliciones y colectivos son estrategias cruciales para el fortalecimiento de los procesos de incidencia política y advocacy en VIH. Y si aún no has visto nuestros capítulos anteriores, te invitamos a revisarlos y conocer cómo la estrategia Soy Clave contribuye a que América Latina pueda avanzar en su respuesta al VIH a través de la importante labor y liderazgo comunitarios y de la colaboración entre actores clave para este objetivo común. Gracias por acompañarnos en este programa y recuerda, tú también eres clave. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Diálogo Soy Clave. Chao, hasta luego.